científica, que es una forma de investigación bastante poco conocida, pero que tiene un montón de beneficios para toda la sociedad y también para el desarrollo de los investigadores y muy curiosa. Para ello contamos en primer lugar con Jaume Piera, que es investigador del CSIC y que cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de sistemas de observación de los ecosistemas naturales. Y en los últimos 10 años se ha centrado en sistemas basados en la participación de la gente en la ciencia, lo que se conoce como ciencia ciudadana. De hecho, participa en la coordinación de redes internacionales de ciencia ciudadana, como por ejemplo la European Citizen Science Association, EXA, y también la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa, o RICAP. Por otro lado, también tenemos a Laura Sánchez Jardón, que es doctora en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid. Laura llegó a la Patagonia chilena desde hace más de 10 años y se interesó por la biodiversidad subacuática y antártica, así como por la conservación de los ecosistemas naturales. A día de hoy es profesora asociada de la Universidad de Magallanes de Chile, viene desde Chile, y actualmente coordina proyectos de innovación orientados a vincular la academia y la sociedad en torno a la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural de la región de Aysén, una región de Chile. Y por último tenemos a Susana Millán, que es graduada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, está realizando el TFG sobre ciencia ciudadana, de hecho, y que ya ha participado en varios proyectos de este ámbito, como voluntaria y también como parte de un equipo científico. Actualmente, Susana también está estudiando un máster de Humanidades Ambientales y de Ética y Educación Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, mientras también expande su formación en participación ciudadana mediante los laboratorios de ciudadanos de Media Lab Prado. Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias a los tres ponentes y para introducir este tema a todos, quiero dejar algo claro y es la primera pregunta de ellas. ¿Qué es para vosotros la ciencia ciudadana? ¿Cómo lo podríais describir a la población general? No sé si alguno de vosotros ya aún me quiere empezar. Vale, de acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo si tuviese que definir la ciencia ciudadana, pienso que una manera sencilla es pensar en prácticas viejas con medios nuevos. Digamos, la ciencia ciudadana básicamente incorpora la actividad de cualquier colectivo, digamos, no vinculado directamente al mundo académico, pero que participa en la investigación en algunos de sus pasos. Normalmente se conoce bastante el hecho de adquirir datos, aunque no necesariamente tiene que ser únicamente ese concepto. En cualquier caso, el reporte de datos por parte de voluntarios hace más de 100 años que se ha hecho y se puede constatar que incluso ha habido algunos hallazgos científicos importantes gracias a este tipo de participación. Lo que ha cambiado quizás el nombre, antes no se llamaba ciencia ciudadana, y también los medios. A día de hoy tenemos, gracias a todos los medios o los nuevos canales de comunicación digital, redes sociales, sistemas que nos permiten el intercambio de opiniones no solo entre académicos y no académicos, sino entre la misma sociedad. Y eso ha abierto un gran abanico de posibilidades que básicamente ahora se etiquetan de esta manera con este nuevo nombre que es ciencia ciudadana. Bueno, de acuerdo con Jaume, participación en la ciencia de otras personas que igual no forman parte de la academia estrictamente. Y me parece muy interesante lo que decía de aportar datos como uno de los modos de participación, pero que también hay otros modos de participación. Entonces, estos nuevos que, por ejemplo, buscando bibliografía para el TFG, hablaban de contributivos, como dar datos simplemente, de colaborativo, cuando ya era como participar también en el análisis de los datos y en hacer conclusiones, y en proyectos co-creados cuando se involucraban las personas desde las primeras etapas de la investigación, incluso en algunos casos era elegir el que se investigaba. Y esto es lo que a mí personalmente me parece más interesante de la ciencia ciudadana actualmente.
Hola Laura, no sé si nos escuchas. Laura, ¿nos puedes escuchar ahora mismo? Lo digo no sabemos si es porque no nos puedes escuchar o si es tema del micrófono. Vale, es que tienes el micrófono muy bajito. Intenta, si no, volver a hacer la prueba de sonido y en lo que Laura consigue ajustar el volumen del micrófono, pues si no, continuamos con algunas otras dudas que nos pueden introducir más en este mundo de la participación ciudadana en la ciencia. Por ejemplo, Susana, tú, por ejemplo, ¿cómo llegaste a participar en Ciencia Ciudadana por primera vez? ¿Cómo te vistes involucrada en ello? Pues yo la verdad no tenía ni idea de que existía. Cursando, yo hice biología los 4 años y llegué a cuarto, yo no sabía que esto existía y tenía que hacer el TFG. Buscando tema de TFG, contacté con una profesora de la Universidad Complutense, Belén Acosta, que me puso en contacto con Laura, de hecho. Entonces hice el TFG sobre su proyecto de Chile para encontrar un método de evaluación del aprendizaje en ciencia ciudadana. Pero claro, yo no sabía siquiera qué era ciencia ciudadana. Entonces ahí me puse a investigar para poder hacer como toda la introducción y, bueno, saber de qué estaba hablando. Y no sé, me pareció muy interesante. Me pareció muy curioso también eso, que no haber visto que eso existía durante la carrera, quizá también porque tampoco está tan extendido, pero bueno, me pareció muy interesante. Entonces luego trabajé con Laura en su proyecto y he estado siendo voluntaria o sea, participando como ciudadana, digamos, en otros proyectos como iNaturalis y eBird. Vamos a ver si Laura ahora puede escucharnos y hablar. No sé si Hola, se puede acercar algo más al micro. sí, hola, ¿me escuchan? Buenas Sí, ahora tardes. sí. Sí, Hola Laura, ¿qué genial. tal? Hola, ¿qué tal? Oye, perdón, vaya, me perdí las palabras de inicio. Les saludo y bueno, gracias por la invitación. He estado escuchando las ponencias anteriores y bueno, es súper importante que podamos tratar estos temas. No sé qué pregunta nos has hecho, Irene. Estaba escuchando la respuesta Sí, de Susana. Si te parece, me incorporo a la próxima pregunta o si quieres repetirla. no, claro, Susana nos acaba de contar cómo conoció la ciencia ciudadana, cómo fue su primer contacto con ella y de hecho nos ha comentado que participó en uno de tus proyectos. Entonces, me gustaría que nos contases cómo conociste tú la ciencia ciudadana y cómo has ido desarrollando diferentes proyectos. Laura, Hola, 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 ¿me escucha? Hola, sí, ahora sí te ¿sí? escuchamos. Vale, no sé qué le pasará a esto. La ciencia ciudadana, como digo, es una herramienta muy potente para, por un lado, generar información, pero también para como una forma de educar en contenidos científicos. Y este segundo objetivo es el que a mí en particular más me atrajo cuando llegué a Chile. Bueno, yo soy española, pero hace muchos años que vivo en el sur de Chile, en una comunidad bastante pequeña, reducida, donde la universidad acaba, o sea, ha empezado a generarse ahora. Entonces, la ciencia ciudadana fue una forma de atraer a la comunidad hacia la universidad y lograr seducirlos hacia conceptos como la conservación de la biodiversidad, como la diversidad biológica de diferentes grupos taxonómicos, que muchos de ellos no se valoran demasiado,
y que en particular en aquella región del mundo fue el afán por atraer gente a las charlas de divulgación la que me fue conduciendo hacia la ciencia ciudadana y un poco me permitió, gracias al financiamiento de proyectos de innovación, empezar a desarrollar algunas iniciativas que permitieran ejecutar estas ideas. Susana hablaba de su proyecto de tesis, de TFG, y ella abordó un aspecto fundamental que es la evaluación del aprendizaje, porque por lo que pude saber, con la ciencia ciudadana, al menos en lo que yo había conocido hasta el momento, se basaba mucho en eventos puntuales, por así decirlo, y era difícil y sigue siendo difícil medir si el participar de una determinada charla, una determinada actividad, tiene efectivamente un efecto, un cambio en las actitudes que los participantes tienen hacia el tema que se haya tratado. Entonces, bueno, que ese aspecto de evaluar el impacto es tremendamente importante también, pero no quiero salirme del tema. Y Jaume, en tu caso, en tu larga carrera profesional, ¿cómo conociste también la ciencia ciudadana y qué labor realizas actualmente? Bueno, yo como os comentaba, el tema este de viejas prácticas y métodos nuevos, si entro en esas viejas prácticas, yo empecé temas de voluntariado ambiental a mediados de los 80. Eso quiere decir que, bueno, ha llovido un poquito desde entonces. Obviamente en aquella época lo hacía, pues eso, como ciudadano, no sé, con mis 16, 17 años, empecé de una manera activa y luego en el transcurso, digamos, de mi formación y luego de mi consolidación como investigador, me di cuenta que podía parte de mi investigación abordarla ya como investigador en ese contexto, cosa que, bueno, pues me motiva por vía doble, como investigador y también como potencial voluntario. Y en estos 10 últimos años me he dedicado sobre todo a la creación de plataformas y de sistemas que faciliten la integración y la participación de la gente. Y en ese sentido, pues estamos desarrollando algunos proyectos, pero sobre todo intentando integrar eso, no solo esas capacidades de aportar información, sino el hecho de poder aprender, de poder opinar y de poder contribuir a algo más allá de la simple, digamos, pues eso, recolección de datos. Y bueno, ahora en estos momentos estamos sobre todo en un proyecto europeo de gran escala donde intentamos que estas plataformas, que en Europa se conocen como observatorios ciudadanos o observatorios participativos, en inglés se llaman Citizen Observatories, cómo integrarlos todos de manera que puedan funcionar de alguna manera bajo un mismo paraguas el nuevo concepto que ha salido en Europa, que es la European Open Science Cloud, que es un sistema que intenta de alguna manera, no solo en el ámbito de la ciencia ciudadana, sino en cualquier disciplina científica, intenta de alguna manera conjuntar esfuerzos y hacer una nube abierta en el ámbito europeo para poder hacer ciencia. Y en ese contexto ahora estamos trabajando activamente, nosotros particularmente, en la disciplina de la ciencia participativa. Y desde el punto de vista de la población general, ¿qué me podríais decir que aporta participar como voluntario a la sociedad en un proyecto de ciencia ciudadana? Bueno, si queréis empiezo. Yo creo que, como comentaba Susana, ahora se están cambiando un poco los roles. Antes, quizá los primeros, o bueno, las primeras aproximaciones que había era más desde el científico o la científica que decidía cuáles eran las cuestiones que se tenían que plantear y la ciudadanía participaba de una manera un poco, entre comillas, pasiva, es decir, siguiendo un poco el rol de la cuestión científica digamos, planteada desde el ámbito académico, ahora cada vez se está tendiendo más a una relación más, lo que técnicamente se llama bottom-up, es decir, qué es lo que interesa a la ciudadanía
intentar facilitar de alguna manera la posibilidad de que sean estas personas las que expresen su interés y desde algún punto de vista, entonces, nosotros como académicos intentar sacar el máximo partido de esos intereses. Entonces, para concretar, el retorno donde puede estar, pues obviamente intentando responder a unas inquietudes, si queréis, de tipo social, pueden ser de todo científico, social, por parte de esa comunidad. El hecho de poder participar y dar voz a estas personas, obviamente a ellos o a ellas les reporta ya un retorno. Y a nosotros como académicos, pues tenemos por un lado toda esta, digamos, capacidad o esta disponibilidad de datos adicionales, pero además nos acercamos mucho más a la sociedad, que creo que es uno de los puntos más relevantes en esta nueva visión de la ciencia ciudadana. Sí, por mi parte, totalmente de acuerdo con Jaume, que me parece que ayuda a cerrar un poco esa brecha, ¿no? entre la academia y la población general, como os hablaba, como igual hemos hablado en estas charlas y tenemos siempre la preocupación igual de cómo llevamos a la gente o cómo hacemos que la población, me parece que la ciencia ciudadana quizá puede ser una manera de que no haya que llegar a la población con la información, sino que la información de alguna manera también se genera desde la población, también están tomando parte en ello. Entonces, quizá ayuda bastante a que no haya que hacer luego una divulgación, o sea, sí que hay que hacerla, porque al final esos datos, pues quizá los genera un grupo reducido, pero me parece que es mucho más desde la base y no es tanto como esa diferencia tanto de la academia que al final también, bueno, siempre está el problema de quién puede acceder a la academia y qué temas interesan más desde la academia y por qué. Me parece que esto puede ser una manera de democratizar un poco la ciencia, quizá un poco, ¿cómo se dice? Como muy ilusamente. No es tan bonito todo, pero no es tan fácil. Pero bueno, apunta hacia allá, en mi parecer. Susana, ¿se te ocurre algún otro beneficio adicional, tanto para la sociedad como para la academia? Sí, me parece que también puede ser eso, como una forma amable de acercarse y como muy disponible para mucha gente. O sea, puede ser un formato que también atraiga más, o sea, aparte de que la gente lo haga por sí misma y participe de ello, como que puede ser más sencillo que leerse un paper, que ir a un congreso. O sea, puede ser una manera más divertida y que genera también una satisfacción en, por ejemplo, yo como voluntaria me he divertido haciéndolo y al final como más aprendo es haciendo, como decía Laura antes, de que se había metido en gran parte por esa parte del aprendizaje, creo que también es eso, que también tiene como un disfrute para el participante. Laura, ¿quieres añadir algo? Bueno, pues Hola. sí, sí, Laura, te podemos escuchar. Otra pregunta que también quería plantear era sobre todo en el tema de la ética, que es la línea de este congreso, ¿qué dilemas éticos puede llevar a cabo, puede contribuir la ciencia ciudadana en solucionar y qué nuevos dilemas éticos abre la ciencia ciudadana? Pues, por ejemplo, en cuanto al manejo de datos, en cuanto a la autoría de los estudios. Laura, no sé si nos puedes dar tu punto de vista. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, vale. Ya, qué susto, porque antes estaba hablando también. Sí, mira, dilemas éticos. Pues creo que este proceso de acercar la comunidad científica a la comunidad general trae, al menos a mí me ha hecho pensar mucho sobre
el derecho, podríamos decirlo, que tienen los ciudadanos de acceder a la información científica que se está generando. Esto se ha tratado en las mesas anteriores también, acerca del periodismo científico. ¿En qué medida el científico puede seguir desarrollando investigaciones que son ajenas, en un extremo, ¿vale?, que son ajenas al sentir y a las necesidades de la comunidad en general? Creo que eso es un aspecto bien delicado que también se ha tratado en detalle Luis Montoliu, con el lema de no te olvides de la ética, porque efectivamente en la medida que los proyectos de investigación siguen avanzando, pero sus resultados no son transferidos en alguna medida a la comunidad general o a alguna institución o agrupaciones o instituciones particulares, pienso que deberíamos pensar más en eso. Para mí ese es el dilema ético más importante, que esto es un intercambio al final, igual que estaban comentando Jaume y Susana, el intercambio de información es bidireccional. A nosotros en Chile, cuando trabajamos con las comunidades, nos encontramos que gente que se siente absolutamente ajena a la ciencia y a los científicos, que piensan que no tienen nada que ver con ellos, sin embargo, tienen un conocimiento muy valioso, sin que tengan que estar involucrados ni escribiendo papers, ni escribiendo libros, ni participando activamente en la comunidad científica. Entonces, esta bidireccionalidad y la urgencia que, en mi opinión, debería ser atendida en este aspecto, me parece uno de los dilemas éticos más importantes. Ese vínculo entre educación, investigación y conservación. Sí, la verdad que es algo que se ha tratado mucho a lo largo de este congreso y de hecho has dado con una de las preguntas que yo tenía planeadas también, que es precisamente eso, si se podría decir que es ética una ciencia que no incluya a la sociedad civil, tanto en el proceso de la producción del conocimiento como en el de, pues eso, la traducción en conocimiento. Jaume, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo te diría que ya fuera, digamos, para mí ya no hay duda de que habría una falta de ética, te diría que ya no es una ciencia completa. Creo que a día de hoy nos damos cuenta que para solucionar o para responder a muchas de las cuestiones que nos planteamos a nivel científico necesitamos muchos más datos de los que podemos recoger, digamos, de una manera convencional. Yo siempre digo que al final, al menos en el ámbito, digamos, ambiental o de conservación, siempre digo que necesitamos datos de todos los lugares y en todo momento. Y eso no lo podemos conseguir simplemente los académicos. Necesitamos involucrar a la gente. Ahí surge también, creo yo, otros aspectos éticos importantes. Y es que una de nuestras mayores, digamos, metas o de unos objetivos más importantes en Ciencia Ciudadana es el reconocimiento a esa participación a todos los niveles, a nivel de aportar datos, de validarlos, de dar opiniones, cualquier cosa, de co-crear. Eso nos lleva, en algunos casos, a un dilema en el hecho de que si yo quiero agradecer las aportaciones que ha hecho una persona, por ejemplo, aportando datos, muchas veces en ese agradecimiento, si hago constar esos datos, muchos de estos datos están geolocalizados y personalizados. Y eso quiere decir que se pueden obtener alguna información de tipo personal. ¿Dónde ha estado esa persona y en qué momento? Y nos encontramos con el dilema de cómo agradecer, por un lado, las contribuciones, pero a su vez manteniendo los derechos de privacidad. Este es un reto que tenemos a día de hoy, que estamos intentando explorar de cómo hacerlo. Pero yo creo que es uno de los grandes retos en Ciencia Ciudadana, el hecho de combinar ese agradecimiento o reconocimiento de las contribuciones a la vez que cumplimos con las leyes de privacidad. Es uno de los aspectos también creo muy importantes a considerar. Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo. Susana,
algo que opines al respecto como voluntaria y que ahora mismo estás participando como voluntaria en otros proyectos, ¿qué crees de la privacidad y de esa bidireccionalidad que estábamos hablando? Sí, totalmente de acuerdo. Me parece un tema súper importante y que, claro, tampoco sé cuál sería la solución ahí, porque mirando, por ejemplo, papers para el TFG, pues había algunos que no ponían los datos y como que agradecían al final, pero claro, queda la duda de si al final estás intentando hacerlo como más o menos horizontal, digamos, entre los investigadores y la gente. Al final consta el nombre del investigador, no la gente, no los datos. Queda ahí un asunto pendiente importante, sí. Y, y bueno, también quería comentar sobre esto y sobre lo que hablaba Laura también, el dilema que surge de algunos investigadores que dicen como, bueno, pero es que mi tema de investigación es demasiado complejo como para involucrar a la gente, ¿no? Por ejemplo, de cosas de bioquímica o de biotecnología o investigaciones así que igual requieren como un conocimiento técnico y bueno, sé de investigadores o de gente que dice como, bueno, pero es que ¿cómo voy a hacer que la gente se meta en esto si no tiene los conocimientos suficientes como para, ¿sabes? Me van a retrasar más que otra cosa. Entonces ahí veo también como un dilema de cómo consideramos la participación de la gente también, incluso hasta la velocidad o el ritmo que tenemos de investigación. De Si hecho, sí, de hecho, vamos a cerrar ya con esta pregunta porque has sacado un punto que nos han preguntado por el chat y es precisamente eso, cómo podrían participar investigadores interesados y también cómo se podría incluir a gente con otro tipo de formación no científica, cómo podrían involucrarse en estos proyectos. Así que si queréis brevemente, cerramos con esta pregunta. Eh, si quieres empezar, Jaume, y ya acabamos. Sí. Bueno, nosotros lo que estamos intentando es generar estas tecnologías facilitadoras y, por ejemplo, trabajamos con plataformas que la gente puede crear, siendo académico o no, sus propios proyectos. Eso facilita el hecho de que comunidades o entidades que a lo mejor no tienen una formación académica o no están vinculados, más que en formación académica, no están actualmente vinculados a ninguna entidad académica, puedan perfectamente crear sus propios proyectos que luego pueden colaborar con otros proyectos donde sí que están más liderados, digamos, por científicos o por personal vinculado a instituciones académicas. Para nosotros este es uno de los grandes, digamos, puntos a desarrollar, la capacidad de que se puedan crear iniciativas independientemente de si están lideradas o no por personal académico. Laura, si quieres darnos tu opinión al respecto y ya cerramos con esta respuesta. No sé si Laura nos puede escuchar otra vez. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. No, Y con ¿sí? esto ya acabamos, sí. Ya. Las iniciativas que nosotros estamos realizando ahora tienen un ámbito local, están dirigidas a conocer en particular la diversidad de especies de plantas, animales y hongos en la Patagonia chilena. Entonces, bueno, pueden conocer esa iniciativa a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Biodiversidad Aysén, lo puedo colocar ahora en el chat. Y esto está vinculado no sé si lo han comentado al inicio, Jaume, me imagino que quizás lo hizo, con la Plataforma Mundial de Biodiversidad, que se llama CEDIF, que tiene representantes nodos en multitud de países. Pero más allá de eso, aplicaciones que podrían resultar interesantes para los que nos están escuchando y que tienen un ámbito geográfico más amplio, o sea, que se pueden desarrollar en cualquier parte, podrían ser como los proyectos que comentaba Susana, y Naturalist o eBird, que son plataformas para compartir registros de biodiversidad que están ampliamente conocidas. Estas, bueno, tienen algunas ventajas y desventajas
que, bueno, comentaríamos en una siguiente ocasión porque sería un poco más largo, pero bueno, invitar a todos a que se interesen por iniciativas de participación en la ciencia de sus universidades o ámbitos académicos más cercanos y de no existir, pues insistir para que se sienta un poco la presión y que esto vaya creciendo. Muchas gracias, Laura. Pues estaba pensando que Laura, tanto Jaume como Laura y Susana, si podéis dejar por escrito en el chat el nombre de alguna de estas organizaciones para que estén disponibles a todo el mundo. Y con esto ya cerramos. Daros las gracias y ahora le vamos a dar el paso a Juan Carlos para que cierre el congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, ya ha llegado al final el congreso de Comunicapiotec. Bien, solamente quiero, no voy a hacer un resumen, llevamos mucho rato, solamente quiero destacar que hay dos o tres cosas que son muy importantes que se han dicho aquí, y una es conseguir o establecer un marco ético común entre comunicadores, periodistas y científicos. Probablemente la ética tendría mucho más peso en la actividad de todos nosotros y de cada una de estas disciplinas. También se ha dicho que la ética no es un freno, realmente es una garantía. Y por otra parte, no estaría de más que los políticos se formaran en ciencia y se dejaran asesorar. No voy a hacer ningún comentario más, puesto que todos habéis escuchado las aportaciones y las contribuciones del Congreso. Solamente quiero agradeceros a todos y a todas por haber estado aquí y quiero agradecer también a los patrocinadores y colaboradores de la actividad esta, sin la cual no hubiera sido posible. Y bueno, pues queda clausurado el Congreso Biocomunica 2020. Gracias a todos y a todas y muchos saludos. Haya Muchas gustado. gracias a todos. Cualquier duda o contacto que tengáis con nosotros, os podéis poner en contacto con la web, desde las redes sociales. Enhorabuena a todos, enhorabuena a los organizadores.